Buenas tardes. Para dar el seguimiento, mi nombre es Diego Seguera Vázquez. Voy a dar seguimiento a la exposición de señales informativas turísticas y de servicios. Empezamos con las vías de acceso controlado. Bueno, estas nos dicen que de acceso controlado son salidas a un lado derecho de los tableros que se colocan según los esquemas y especificaciones, en vías principales donde se debe girar a la derecha o izquierda para llegar a los destinos, siguiendo los esquemas distintos. Esos son los que vamos a ver aquí a continuación. Bueno, tenemos aquí los que son las colocaciones de señales tipo de puente de vías de acceso controlado. Esto es cuando se nos indica que vamos en una vialidad y de pronto tomamos una dirección contraria a la que vamos, y como se nos indica acá en los señalamientos, por ejemplo, aquí tenemos lo que es de San Cristóbal. Tenemos que vamos en una dirección directa y de pronto nos indica una desviación de la izquierda, pero esta se indica a no menos de 200 metros. Se tiene que llegar antes de llegar a la intersección y retomar esta desviación. Luego tenemos la colocación de señales de tipo puente en vías de giros de la derecha y o a la izquierda. Bueno, esto pues cuando nos entramos en un cruce y llegamos a un alto, pues se nos genera este tipo de enunciados donde podemos tomar una señalización hacia ya sea al centro u otra dirección, pero también se debe considerar a menos, o sea, de 100 metros para poder tomar llegar a la intersección y dar esta desviación. Pasamos a lo que son los diagramáticas. Se indica que son se les indica los conductores de vehículos mediante un esquema los puntos de decisión de una intersección. Su ubicación no es más que de 100 metros antes de llegar a la glorieta o salida de vías controladas. Básicamente en carreteras rurales es una señal más baja y se indica a 200 metros de la intersección de retorno de carreteras o de 4 o más carriles. Su diseño básicamente se basa en un diseño principal y de dos secundarios en mayúsculas y minúsculas, que básicamente es una combinación entre ahí, y una alineación de la flecha que incluye los escudos de una ruta y si se aplica. Para eso lo vamos a la siguiente continuación. Miren, como los yo mencioné anteriormente, los nombres de estas se colocan conforme a dirección de la flecha donde nosotros vamos transitando. Y es que tenemos que tomar una desviación, vamos por ejemplo, por Cuernavaca, y entonces ahí es donde tomamos otra disque dirección, tomamos la glorieta para retomar a otra ya sea ciudad o estado, donde nos lleve nuestro destino, ¿no? Pasamos a la mención formativa, destino de temática de urbana elevada para una glotera. A comparación de esta, pues es un poquito diferente porque pues vamos en un solo sentido y de pronto tomamos un quiebre para otra ciudad, pero también estos nombres pues, van con dirección a las flechas como se indica en la siguiente imagen. Bueno, ahora pasamos con las diagramáticas para una vuelta a la izquierda. Nos indica que a los conductores de vehículos con movimiento indirectos que deben seguir o llegar a un destino cuando está prohibido realizar un giro o a la izquierda sobre la vía que circulan. Eso básicamente se implica cuando una persona, un conductor va de pronto una habilidad en un solo sentido y de pronto quiere pasar al otro, pues a veces toman ese error de dar ahí mismo dar ahí mismo la vuelta porque pues no viene ningún carro, pues de pronto me meto, boom, pero no, o sea, no somos conscientes de ver lo que puede venir más allá, ¿no? Y pues eso implica peligro no solamente para uno, sino para también otros tipos los otros conductores. Pasamos a los ejemplos. Aquí como podemos notar, donde vamos en una acción en California, pues nos indica que antes de tomar esta desviación debemos tomar un espacio ya sea hacia la derecha para poder retomar podernos incorporar al siguiente carril que es del lado contrario o una desviación. Pues se tiene que hacer este tipo de espacio y momento para poder hacerlo. También en comparación de los otros, pues si logramos ver también los nombres van conforme a la dirección de las flechas, como se indica. Este cuenta con un diferente fondo blanco a comparación de otros que fue de color verde. Aquí notamos un color diferente y con las flechas también de fondo negro. También tenemos lo que es aquí por debajo tenemos algunas de las características de nuestro señalamiento, que básicamente es la altura, la flecha, el tipo de los enunciados, su tamaño, y etcétera, ¿no? Pasamos a lo que son accesos a poblado. Estas se utilizan para indicar usuarios a los poblados más cercanos a la vía que se comunican mediante un acceso o ramal. Eso básicamente se encuentra cuando la mayoría de las personas que han viajado a otras localidades, pues cuando van en la vialidad y de pronto se aparece un señalamiento que nos indica que es poblado próximo, ¿no? A veces hay unos que se indican así, hay otros que donde ya nos dicen que poblado nos indican el nombre de la población, el nombre de la población y algunos la flecha direccional que nos indica hacia dónde va hacia dónde queda y algunos kilómetros que nos queda para llegar. Es básicamente un anuncio donde nos indica a dónde cuánto nos falta para llegar a nuestro destino o dónde vamos a llegar para el próximo población.
Aquí estamos un ejemplo, básicamente tenemos lo que es Jutepec, que este es uno de los básicamente características que había mencionado anteriormente, donde encontramos el nombre, lo que es la flecha direccional y en un número normal para que esté el kilometraje también para que nos falta para llegar a esa dirección. Lo mismo pasa con los señalamientos de acceso turístico o de servicio. Esto básicamente también tenemos lo que es el nombre, la dirección, el lugar donde una imagen del básicamente o alguna idea de dónde te vas a llegar o al lugar turístico que nos está indicando al que quieres llegar. Y aquí tenemos aquí también algunas características de lo largo, la altura de esos tipos de teros que básicamente que se encuentran muy abajo, no son de los más altos, pero sí son notorios. Pasamos a la bandera doble. Esta se indica como conductores de vehículos del nombre de la localidad, ciudad o larga de los distritos que se encuentra en cada una de las ramas de una bifurcación. Ellos se colocan básicamente una señal elevada en los siguientes casos: en vía donde no haya espacio para colocar señales bajas o no es suficientemente visible. Esa es una de las extracciones por las que se ponen estos tipos de señalamientos. No porque no se quieran poner abajo, sino porque a veces no se encuentra ese espacio para poder colocarlos. En las ramas de intersección de una vía o de dos o más carriles por sentido de las que circulan y en los troques de vías de altos volúmenes de tránsito, vías de acceso controlado y carreteras de alta velocidad. Que básicamente eso como vas a alta velocidad 1, que son ese tipo de autopistas donde va demasiado rápido, pues no se logra ver los que están por un lateral y son demasiado pequeños. Básicamente pues, es mejor que se coloquen en la parte más de arriba de la vialidad y sean mucho más grandes para que se puedan ver, ¿no? Como una recomendación dice que nuestra misma altura de estos tableros, sí, solo hay que descentrar el tablero, la longitud de los tableros varían según su texto. También, si vamos a poner un texto muy grande, también no aplica, o sea, es un texto que solamente sea básico, ¿no? Pasamos a los que son los ejemplos. Mira, si se dan cuenta, esos a veces pues, se encuentran en separaciones, ya sea de los camellones, si los han notado, se encuentran en medio y se colocan tipos de que están se logra diseñar los letreros dobles, donde a veces nos indican lo que es los pronombres, a dónde nos dirigimos, las flechas direccionales, los kilometrajes y algunas, claro, recomendaciones como la bandera doble de sitio para sitios turísticos o de servicio, que pues ya sea, o sea, ir al aeropuerto, ir a un zoológico de animales, ir a un tipo turístico donde se encuentran las pirámides, pues básicamente aquí aplican estos, pero claro, a veces si es que van en el mismo sentido o tienes que retomar otra dirección. Pasamos a las conformativa baja. Estas nos dice que se colocan después de la intersección de la localidad en la ciudad para indicar el nombre próximo de destinos, la ruta y distancias de recorrer. Son señales bajas con tableros y soportes que incluyen el escudo de ruta, nombre del destino y distancia en kilómetros. Y a sitios intermedios relevantes se agregan un tablero inferior con la misma información. Básicamente son los que, no sé si se los han visto notorios, pero se han visto mucho en las carteras. Son letreros que van encimados donde va básicamente a lo principal, el lugar donde tienes que llegar, como lo había mencionado anteriormente, y a veces aparte una pequeña descripción, a veces puede decir que no, pues población total y eso, son básicamente descripciones muy pequeñas. Eso lo vemos en el siguiente. Aquí está, por ejemplo, el ejemplo de la conformatividad baja. Aquí también este es uno de los letreros que se encuentra muy abajo, y donde tenemos lo que es una dirección que es aeropuertos 109 y Celaya, pues tenemos los damos como una tipo de encimación y pues son letreros dobles donde se ahorra ese tipo de letreros. También lo tenemos en el lado el destino turístico y servicios, donde también se nota pues, los mismos ejemplos que habíamos visto mencionalmente. No doble, pero sí se nota una gran diferencia. Pasamos a la conformidad elevada. Este se utiliza para indicar los aéreos después de su paso de intersección, localidad o ciudad. El nombre y la distancia para recorrer los próximos destinos, demás y conformidad de la ruta seleccionada. Las señales confiadas elevadas se colocan en vías urbanas a menos de 100 metros después de la intersección, como ya es notorio que lo que veníamos mencionado anteriormente. Aquí tenemos un ejemplo, básicamente es un poco anterior, no al anterior, al anteperior, donde se nos estaba diciendo sobre esta comunidad elevada, también que se notan en un lateral de la carretera, pero son de forma elevada porque pues se notan ya sea, estos siempre se realizan en pistas muy de alta velocidad y pues a veces no son visibles a un lado, pero sí estos tipos de letreros son un poquito más grandes y contienen un poquito más de información. 3 renglones que no es demasiado, pero sí, pues por más está esa comparación.
Pasamos a los señales informativos de recomendación. Estos básicamente pues son los que se utilizan para fines informativos, para recordar al usuario las disposiciones o recomendaciones relevadas de la seguridad que debe observar durante su recorrido, y así como las características de poblaciones, nombres de sitios importantes, límites políticos o instrucciones en puntos de cobro o inspección, incluyendo las limitaciones físicas de la vía y producciones de reglamentaria. Pues básicamente aquí tenemos también, nos indican que los establecimientos son algunas recomendaciones, básicamente lo mismo. Cuando nos llegan una información recomendada, son desde los que básicamente los encontramos en la calle, que ya sean letreros de no estacionarse, alto, uso cinturón de seguridad, no estacionarse en una vuelta, ceder el paso. Es básicamente esos tipos de letreros que se nos menciona a continuación. Y pero aquí tenemos algunas recomendaciones y unidades en centímetros, que, bueno, excepto para otras unidades, pero estas son básicamente para que se pueda utilizar un tamaño inmediato inferior, únicamente cuando exista una limitación de espacio de colocación de las señales, o para tableros con mayor altura de dimensiones que deben de proporcionarse, ¿no? Pasando al siguiente tema, pues tenemos lo que es la ubicación. Bueno, esta nos habla de que deben colocarse en sitios adecuados para recordar disposiciones o recomendaciones, e inferir otras señales, se instalan como vagas o elevadas. Su contenido no es más que una muestra de leyenda de seguridad con un máximo de 4 palabras, un renglón hasta 2 renglones. Básicamente también no debe llevar mucho texto. Debe seguir una tipografía mexicana, eso es importante. Fondo blanco relajante y rampas de emergencia amarillo reflejante son caracteres con fines negros y material que debe cumplir una normativa de películas de reflejantes. Em, Algunas usos de recomendaciones, tenemos que se nos muestra algunos ejemplos de forma de diseñar las señales informativas. Aquí tenemos básicamente indicaciones que nos indican de recomendaciones que pueden colocarse en señal baja elevada. Su leyenda debe tener máximo de 4 palabras. Eso ya lo que vimos anteriormente de lo que antes mencionado. Así que pasamos directo a lo que son estos tipos de ejemplos. Aquí tenemos que básicamente son los que tenemos en las calles, que ya había mencionado anteriormente, que es de no estacionarse en una banqueta, solo tránsito local, carril de vuelta a la izquierda, y sus luces, no frenar el motor, carril solo para salida, no obstruya el cruce. Eso es básicamente lo que encuentras en una calle o cuando vas durante una habilidad dentro de una ciudad. A comparación de cuando pasamos a las carreteras, tenemos como frenos con motor, cuando nos encontramos en una pendiente muy elevada y de pronto tenemos esa pendiente de bajada de golpe, pues es donde debe actuar este tipo de recomendaciones. No se estacione en curva, eso es muy importante, ya que pues si te encuentras en lugares muy cerrados, pues es simple lógica no estacionarse en un lugar muy que esté en una curva, ¿no? Guarde sus distancias, eso es muy también grande. Prepare su gota, pruebe con sus frenos. Básicamente son recomendaciones. Cada persona es vehículo sin frenos, carril solo una vuelta izquierda, conceda un cambio de luces, con niebla encienda sus luces. Básicamente esos se encuentran más o menos en lugares demasiado altos, donde pues es recomendable actuar con este tipo de leyendas, y pues es recomendable ya pues que es donde se encierra mucho más niebla o sufre más daños de lluvia. Su tránsito al carril derecho, transporte de carga, tramos de restricciones, carril izquierdo solo para base. Eso básicamente es lo que se aplica en una carretera. Aquí tenemos ya como final tenemos algunas recomendaciones de lo que o dimensiones que nos implica nuestro tipo de señalamiento, que a veces no depende como les había mencionado anteriormente, depende también del tipo de tanto de texto que lleve su, su señalamiento, y también también el tamaño que se determine dependiendo de la habilidad, si hay espacio para colocarlo o no. Algunos pueden ser bajos, algunos pueden ser un poquito más altos, algunos de doble que nos indiquen algún tema más relevante. Y pues para esto por mí sería todo, y hasta aquí se quedaría estos tipos de señalamientos. Para a continuación seguirá mi compañero hablando un poquito más sobre este tema de señales informativas, turísticas y servicios. Gracias.